generaciones los padres nos han inculcado sus creencias, dejando espacio o no para las cosas que nosotros querramos o no creer. En los siguientes minutos verán testimonios de padres, hijos y algunos líderes religiosos sobre lo que piensan de este tema. De nacimiento, mi familia, cuando yo nací, mi familia era católica, de hecho yo estoy bautizado católico, y cuando yo tenía como 8 o 10 años más o menos, mi mamá se convirtió a ser evangélica cristiana, y bueno, de ahí nos fuimos todos con mi mamá a ser evangélico cristiano hasta el sol de hoy, pero no me congrego en ninguna iglesia actualmente. No practico ninguna religión, no estoy de acuerdo con eso y me parece que las doctrinas no van conmigo. Pertenezco y practico una religión, y la más adecuada sería el cristianismo evangélico. La religión que practico es el budismo del camino del diamante. Dentro del budismo hay 4 escuelas, y el budismo camino del diamante es la escuela más rápida que se llega hacia la iluminación, y sobre todo la practica mucha gente laica. No tienes que internarte en un monasterio para poder practicar, ni vestirte de una manera para poder encontrar la iluminación o el camino que te lleva a conocerte a ti mismo. ¿Okay? Y creemos en Dios. Al igual que en muchas religiones, casi todas, siempre hay la creencia en que hay un creador que nos creó a todos en la tierra, y de ahí pues somos similares a cualquier religión y a los católicos, porque creemos que sí existe una fuerza suprema que nos crea a todos en la tierra. No practico ninguna religión, aunque mis padres de pequeña me inculcaron la religión católica, y en mi familia se practican dos, también la Testigo de Jehová. El Islam. Más allá de la religión, creo en la relación. Tengo una relación con Dios, y para mí es una persona tan real como estoy hablando acá con ustedes en este documental, y tanto como el aire que estoy respirando. Sin embargo, sí, la religión es los métodos que utiliza el ser humano para acercarse a Dios. Ahora, ¿cómo se decide que esta es la religión y no otra religión? Pues yo creo que realmente es un proceso, como te decía antes, de, por un lado, el camino humano, que es la cultura, y por otro lado está el camino divino, que sería ya la fe, lo trascendente, esa relación con un Dios no objeto, sino un Dios personal, y esa manifestación de ese Dios personal a lo largo pues de todo lo que es tu camino de vida. Bueno, realmente no es que lo decidí, sin embargo fue, por así decirlo, impuesta, porque desde que nací mis papás me criaron como con esa cultura, con esas creencias, ese conjunto de ideologías. Y bueno, yo las fui como que aceptando a medida que fui creciendo. Obviamente, ya ahorita a esta altura la que tengo ya 21 años, siento que fue la mejor decisión pues que me pudieron haber puesto. Estoy súper clara de que no siempre pasa eso. Hay gente que queda como que, pero yo no quería hacer esto, ¿verdad? Pero sin embargo en mi caso sí fue así, pues de verdad yo estoy súper bien, pues a gusto con lo que practico y con el estilo de vida que llevo. No lo decidí yo, lo decidieron mis padres, pero al final, de verdad, han sido muchas las oportunidades en que he sentido la presencia de Dios en mi vida, y no me imagino abandonando mi fe. Siento que así estoy completa como ser humano. No fue impuesta, porque realmente mis padres no son súper católicos. Yo tampoco es que lo soy súper católica, porque no soy tan practicante como lo debería. O sea, no voy todo el tiempo a misa, que es una de las cosas que uno debe hacer. Más bien en mis familias fueron un poquito medio dejados. De hecho, yo no hice la primera comunión como tal, no me preparé para hacer una primera comunión, sino que entré en bachillerato a un colegio católico, y entonces allí entró la sed de que yo quería saber, quería aprender, y quería hacer mi primera comunión porque veía que todos mis compañeros comulgaban y yo no lo hacía. Veía que mis compañeros se sabían oraciones que yo no me sabía. Y precisamente fue por eso, porque mis padres nunca se fortificaron por llevarme a que, mira, tiene la edad ya de ir para catequesis, para que haga su comunión. O sea, sí fui bautizada, pero después como que no hubo ninguna presión de ningún tipo. Sino sabía que era católica porque era algo como aprendido, pero no hubo obligación como tal.
Bueno, mi familia es de fe católica y a pesar de que no practicamos, sí estamos en una buena relación con la fe católica, con Dios, con la Virgen del Valle sobre todo, y estamos de acuerdo con todo eso. Pudiésemos decir, sin ser despectivo, dado que yo soy cristiano evangélico, que los católicos utilizan como intermediario la imagen para acercarse o para encontrar ese instrumento que te evoca a Dios. Sin embargo, los evangélicos no, pues los evangélicos no utilizan ese intermediario o muy poco lo utilizan, sino que simplemente desde una conexión espiritual se acercan a Dios, que es espiritual. Hay algunas religiones que dicen que no creen en la Virgen y otras hasta que no creen en Dios. Pero yo siempre digo que creo en Dios y en la Virgen y en todos los santos y todo. Pues teniendo dos versiones de religión, ninguna me parece que es como la real. O sea, siento que la católica es falsa por hacer adulaciones a vírgenes, que no se debería hacer, y la religión Testigos de Jehová siento que es muy estricta, que simplemente está hecha como varias para controlar la sociedad, y no creo del todo en la Biblia. El más grande maestro de todos los tiempos al cual sigo, que es Jesús, Él no nos dejó divisiones. Él no dejó cristianismo evangélico, Él no dejó el cristianismo católico, no dejó tampoco el cristianismo mormón. Él sencillamente dejó el evangelio. Tuve la época de curiosidad, como que creo que nos dan a todos, como más o menos cuando tenía como 15 años, tengo un amigo evangélico. Él me dijo, mira que sí que él sabe que los evangélicos te dicen que bueno, para que vengas y veas el ritual nuestro. Fui, y de verdad que fui varias veces y no me gustó, pues sentí que no era lo mío. Sí me llama mucho el budismo la atención, sí me llama todavía hoy por hoy, y creo que es de repente una tarea por hacer. Me gustaría no meterme a budista, sino de repente aprender. Por ahora nada más conozco mi religión. Aparte de la religión católica, en la formación teológica, pues nosotros estudiamos otros tipos de religiones. Por supuesto que estudiamos la religión hebraica, por ser la madre de la religión católica. Estudiamos las otras religiones cristianas, como son pues las religiones protestantes y las religiones evangélicas, para que podamos entablar relación con ellos. Y también, pues por otros trabajos que realizo, me he dedicado a estudiar otro tipo de creencias, ya sean filosóficas de vida o religiones, como son el Islam, como son los budistas y otros tipos pues, que también encontramos en nuestro ambiente, como la santería y muchos más. Conozco un poco a los Testigos de Jehová, conozco un poco a los mormones, conozco un poco a los adventistas y bueno, sí, conozco varias religiones. Sin embargo, eso no me ha hecho dudar del por qué estoy en la religión que estoy. Sin embargo, insisto, le tengo cierta aversión a las religiones y mejor sería, estoy en Cristo porque verdaderamente lo encontré. La fe no siempre es color de rosas. En la fe siempre se encuentran momentos difíciles, momentos duros. Incluso decía el Papa en estos días que es bueno pelear con Dios. Y ciertamente, pues si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar a pues, algunos de los patriarcas que incluso pelea cara a cara con Dios. Luego encontramos a los apóstoles, que muchas veces Pedro sobre todo no está muy de acuerdo con lo que dice Jesús. Y es bueno pues encontrar esas diferencias. Ahora, el problema es cómo nosotros resolvemos esas diferencias. Si las resolvemos netamente desde lo humano o si lo resolvemos desde la fe. Si lo resolvemos desde lo humano, buscaremos parámetros de vida que sean más fáciles, que nos ayuden incluso a escaparnos del compromiso y nos quedaremos nada más a ese nivel humano, ese nivel en el que no encontramos realmente un arraigo suficiente para lo que es la vida de fe. Ahora, si nos vamos a los parámetros de la fe, que no tienen que ser precisamente los parámetros religiosos, sino los parámetros de la fe, de ese encuentro íntimo con Dios, pues desde allí vas entonces a sustentar todo el resto de la religión, entendiendo la religión como una manifestación de la fe. Y por eso pues se reafirma lo que es esa fe.
Perder un hermano, que tu hermano aparezca podrido de 8 días de muerto y ya no tenga cráneo, ya no tenga piel en las costillas, y que tú puedas cantar y agradecerle a tu Dios por los 30 años que te regaló a tu hermano, al quien hoy despides, yo creo que eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, sí, beneficios, claro que he encontrado muchos beneficios en Dios. Bueno, sí creo en varias cosas como en Dios, en la Virgen, y me interesaría practicar otras religiones. Yo también creo en varias cosas y me gustaría conocer otras religiones para ver si concuerdan con mis opiniones. Estudiar las distintas religiones no está mal, eso está muy bien. Lo único es que deberíamos empezar por profundizar y estudiar la propia religión, sea la que sea, pero estudiarla bien y ver realmente cuál es el trasfondo que existe en esa religión. Una vez que estemos bien afianzados en la propia religión, podemos aproximarnos a los demás, sobre todo pues para conocer, para compartir, para indagar, con muchísimo respeto. El problema de estudiar las distintas religiones siempre está cuando algún otro quiere imponerse sobre nosotros o nosotros queremos imponer nuestras verdades a los demás. Lo cierto es que hoy en día debemos precisamente encontrarnos sin perder nuestra identidad propia, encontrarnos con las personas de otras religiones. Siento que puedo cambiar de religión y mamá me va a decir que sí puedes cambiar de religión. Yo siento que si llego a cambiar de religión, siempre mi familia me va a apoyar. Creo que los dejaría, entendería, incluso hasta me documentaría acerca de la religión que ellos quisieran practicar. Siempre y cuando no sea algo de repente místico, o no sé si de repente si sea santería o algo de eso, sí me asustaría un poco porque realmente no tengo muy buena información. A lo mejor es por no tener información. Pero creo que sí los apoyaría si es algo que, sé yo, si es musulmana o budista o algo, inclusive hasta me documentaría al respecto. ¿Creció realmente en mí esta religión o este evangelio cuando yo, con conciencia propia y determinación propia, decidí en mi corazón seguirla? Y en ese momento ya nadie tuvo que empujarme, ya nadie tuvo que regañarme, ya nadie tuvo que impulsarme. Más bien yo empecé a impulsar a otras personas a hacerlo. En la época de la edad mía, en la edad que tenía que 15 años, 16 años, que uno está como explorando y quiere saber, no teníamos esa cantidad de información que pueden tener ustedes. Me hubiese gustado de repente a lo mejor tener más información acerca de todo para quizás a lo mejor tomar una decisión más adelante, pero no fue así. Decidí no practicar ninguna religión porque la verdad es que estuve involucrada como con dos directamente, que son el catolicismo y el cristianismo. Mi papá es católico, mi mamá es evangélica. Mientras era pequeña, ambos intentaron involucrarme en las dos. Y en algún momento me cansé, cuando tenía como 11 años, decidí no hacer la catequesis y decidí dejar de ir a la iglesia con mi mamá. Y luego empecé a hacer muchos estudios, a hacer discipulados, a leer al respecto, y realmente no creo que ninguna de las dos cumpla con mis expectativas o con lo que yo pudiese esperar de una iglesia, de una religión. Entonces simplemente decidí creer en Dios, reconocer la existencia de que hay un ser más poderoso que nosotros que existe, pero me limito a eso. El beneficio de un creyente en el crecer en la misma religión de sus padres es que, bueno, la casa va a desenvolverse con mucha armonía. Cuando vengan las disputas, cuando vengan las peleas, los valores que van a prevalecer van a ser unísonos, van a ser en igualdad en las tres personas. Digamos, un núcleo, por ejemplo, de dos padres, o sea, papá, mamá y hijo. Sí creo que criar a los hijos en la misma religión trae el beneficio, sobre todo una de las cosas que creo que trae más es la consistencia. El hecho de que tú practiques algo, obviamente los niños y los hijos aprenden es por el ejemplo que los padres le damos. Mira, los beneficios de crecer en la misma religión que los padres es una cierta estabilidad. Si nosotros vamos a lo que es la sociología de la religión, dentro de la filosofía pues, de la religión, vamos a encontrar que las religiones son un fenómeno cultural. Por supuesto, desde la teología es mucho más que eso, pero si nos quedamos en lo que es la sociología, pues va a ser un fenómeno cultural que va a ayudar definitivamente a transmitir costumbres, tradiciones, maneras de ver la vida, pues maneras de relacionarse incluso pues con todo lo que rodea a la persona desde criterios preestablecidos.
al igual que la mayoría de todos los venezolanos, yo heredé la religión católica de mis padres, pero después viene el cuestionamiento y empiezan las preguntas. Y si encuentra respuestas, quizás uno se queda con la religión original, pero si no hay respuesta, entonces sigues buscando. Y en ese camino me llevó a la masonería y después seguí investigando, preguntando, hasta que me tropecé con el budismo y realmente encuentro que es algo que te ayuda bastante, es muy científica y te da muchas verdades. Hay muchas respuestas a todas mis preguntas que me hacía desde pequeño. Y mis hijos pues no practican porque realmente el budismo no se considera una religión, porque tú llegas a ella, o sea, tú no vas a encontrar evangelistas haciendo el evangelio, tocando de puerta en puerta, buscando que la gente entre al budismo. Tú los buscas a ellos. Y se requiere que se estudie mucho. Entonces, como eso no se le inculco, sí le informo a mis hijos, les comento qué es lo que yo hago en las meditaciones y más o menos qué sentido tiene esta filosofía, porque es una filosofía de vida. Si alguna vez se despierta el interés en ellos, en esa religión, pues yo los llevo para que comiencen a practicar. Bueno, hace poco lo dijo el padre en una de sus homilías, que hay gente que no bautiza a sus hijos en su religión porque dice que van a esperar que crezcan para que ellos decidan, lo cual es absurdo porque tú no esperas que tu hijo crezca para preguntarle si quiere ir a la escuela. Tú lo llevas a la escuela porque sabes que eso le va a hacer un bien. Igualmente, que crezcan en la fe que uno practica, que el padre practica, hace que uno los oriente, los guíe, y ellos de repente no les interesa mucho al principio, luego van obligados, pero en algún momento de su vida esa semillita quedó y ellos saben que esa protección, esa fe, esa confianza que sienten sus padres por la religión que practiquen, eso les hace ser personas, mejores personas en su vida y en su futuro. De repente en la adolescencia, a lo mejor, o cuando son jóvenes, no creo, no importa, en algún momento, no importa que ellos no crean, Dios cree en ellos y en algún momento ellos se van a dar cuenta. Todas las religiones llevan al mismo camino. Realmente tratan de que te encuentres a ti mismo y que te conozcas a Dios. Y tienen unas reglas de convivencia en el mundo. ¿Okay? Entonces son de mucho beneficio para todos. ¿Okay? Cualquier religión que practiquemos, si la practicamos como te la enseñan, le va a dar tranquilidad y te va a dar armonía para que tú te relaciones dentro de la sociedad. Como pudimos ver, algunos piensan que la religión debe elegirse, mientras otros piensan que debe heredarse. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué quiere creer?